El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos todos nuestros televidentes a Diálogo Mayor. Este es un espacio institucional de la Universidad del Rosario, en donde aquí hemos tocado todos los temas que a los colombianos nos interesan. Ciencia, tecnología, arte, música, en fin, todo lo que nos interesa a los colombianos. Hoy tendremos para esta noche un tema interesantísimo, creo que a todos nos gusta porque estamos hablando de la televisión, vamos a hablar de la televisión y por supuesto hemos traído a dos personajes de primera línea quienes van a contar cómo ven hoy la televisión en Colombia, cómo la han visto desde el ayer hacia el futuro. Y nuestros invitados son, en este set para esta noche, pues a Luis Guillermo Sánchez Méndez, más conocido como Pepe Sánchez. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nos encanta que estés por acá en Diálogo Mayor. Muy amable, gracias. Respuestas cortas. Cortas, muy cortas, así tiene que ser. Y tenemos también a otro invitado y compañero de la universidad, externadista, a Dago García, quien tiene este tema de la industria muy claro como productor, realizador, libretista, etcétera, etcétera. Bienvenido, Dago. Muchas gracias por la invitación y pues así como que claro. Más o menos. Más o menos, sí. Vamos a ver cuánto lo tenemos claro. Vamos a empezar con Pepe. Pepe, nosotros nos acordamos de Yo y Tú. Yo y Tú marcó una época y una generación de la producción de la televisión en Colombia. Esa década del 70, donde se hacían unos contenidos muy costumbristas, muy claros y muy precisos, pero la oferta era muy pequeña. De ese Yo y Tú a la fecha, ¿cómo se nos ha movido la televisión en términos de contenidos? Bueno, podríamos hablar que estos programas a los cuales tú haces referencia pertenecen a una etapa de televisión parroquial. Hoy día las barreras se han roto gracias a la misma televisión. Entonces yo creo que si hablamos de competencia, la competencia se ha puesto más dura y hay que ponerse, por decirlo de alguna manera, ponerse un poco al día en cuanto a contenidos. Creo que en cuanto a tecnología tenemos posibilidades de estar a la altura de las producciones internacionales, pero los contenidos continúan un poquito encerrados en la parroquia. Dago, yo no sé, ¿usted vio Yo y Tú? Por supuesto. Bueno, de esas historias de Yo y Tú y la televisión, que en ese momento teníamos de muchísimos enlatados, ahora, porque esto es toda una historia de un país, ¿no? Unas narraciones distintas. De contar historias desde el Yo y Tú, pasando por el Chinche, a las historias de ahora, ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que, como decía Pepe, pasamos de una televisión que se miraba a sí misma, que era muy local, como decía Pepe, a una televisión que hoy en día es global. Eso, como decía Pepe, también tiene sus pros y sus contras. Cuando se empieza a atender no solamente a un mercado global, no solamente a un mercado local, sino a un mercado global, muchas veces se pierden algunas cosas que se tenían en estos tiempos de pioneros, y eran ciertas audacias. Digamos que las audacias en un contexto local no se castigan tan fuerte como se castigan ya cuando estamos hablando de grandes inversiones y de grandes expectativas. Yo creo que se ha crecido en niveles de producción, en internacionalización, pero definitivamente se ha perdido en audacia. Y afortunadamente, y gracias a esas primeras etapas de la televisión a las cuales pertenece Pepe, quedó un ADN que todavía se resiste a morir y que permite que, a pesar de que sigamos o que hoy en día tendamos a esa televisión global, hay como un gencito, hay como un espíritu que persiste, no con el enfoque y la fuerza que tenía antes, pero que sí nos permite seguir haciendo una televisión un poco diferente al resto de la televisión latinoamericana. Dago, ¿qué perdimos y qué hemos ganado? Yo creo que perdimos audacias, ¿no? Yo creo que en aquellos tiempos era una televisión donde la importancia de la gente que hace la televisión, de los directores, de los escritores e incluso de los actores,
era mucho mayor de la que tenían los ejecutivos y de la que tenía el tema presupuestal. Yo creo que perdimos como esa autonomía e injerencia de directores, escritores en lo que se hacía, se perdió un poquito de eso y eso tiene su costo. Entramos en una televisión más industrial, donde pesan mucho más los presupuestos, donde pesan mucho más las ventas internacionales y ventas nacionales, a lo que pesaba anteriormente, donde quizás lo que más importaba era hacer una televisión que recogiera el país, lo elaborara y lo devolviera en otra versión ficcionada. Sí, interesante. Pepe, entre esas ganancias y pérdidas que menciona Dago, que es muy interesante, ¿cómo se ha ido construyendo o deconstruyendo, si usted me permite el término que puede ser arriesgado, la identidad de los colombianos en la televisión? La identidad. La identidad. ¿Cómo se ha ido moviendo? Y también para Dago, porque evidentemente la televisión ahí juega un papel de construcción y de deconstrucción de identidades, de lo local, de lo global, de problemas de Colombia que hoy se venden afuera y de temas de afuera que hoy nos impactan adentro. Ese tema de la identidad de una televisión parroquial, de una identidad nacional, muy localista, a unas historias hoy de carácter internacional, ¿cómo se ha movido el tema de la identidad en la televisión? En aquella época se llamaban producciones, ahora se llaman productos. Todo lo que estamos haciendo, productos. Arrastrados, como decía Dago, por la competencia, por el ansia de rating. Esto se volvió una fábrica donde hay que seguir ciertas normas que se creen son la clave del éxito, aunque yo creo que no hay. En una creación que pretende ser artística no hay fórmulas, las fórmulas son de la ciencia. El arte es experimental siempre, el arte es buscar nuevas formas. Ya Paul Valéry decía, hacer arte es mostrar lo que nunca se ha visto. Y eso es lo que se ha perdido en aras de satisfacer un mercado. Somos instrumento de una economía de mercado. Y entonces, eso es lo que nos amarra. Vamos a ir a nuestro primer corte de comerciales y cuando volvamos queremos hablar con Dago de tres cosas que son claves. El tema de esa televisión parroquial a la industria, es un tema de mercado importante. El tema de las identidades, que no quisiera perderlo, y por supuesto de esas nuevas audiencias. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y volvemos con nuestros invitados. No se nos olvide que las redes sociales están atentas con ustedes y con nosotros. Ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado para hoy es Gobierno Electrónico en América Latina, Revisión y Tendencias. Esta obra expone los avances realizados y el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las estructuras organizacionales en el sector privado y público. Asimismo, se analizan y contextualizan las dinámicas correspondientes a las TIC y su impacto en la sociedad de hoy. La televisión en un país como Colombia se le ha atribuido una responsabilidad que corresponde a otras instancias y entidades. A la televisión en Colombia se le exige todo, porque como es un país que aunque no tenga un enorme analfabetismo, la lectura y la escritura no es exactamente lo que practicamos los habitantes. La televisión se volvió hace mucho tiempo Biblia. Dicta conductas, influencia, maneja, genera opinión, genera criterios, costumbres. Y en ese sentido el peso de la televisión para la mayoría de la población es infinitamente grande y es a veces su única ventana al mundo exterior y al universo. De tal suerte que en ese sentido tendríamos que pensar que el compromiso de quienes hacen o hacemos televisión tendría que estar muy a la altura de las exigencias de una población que quiera mejorarse.
La televisión construye mundos, los construye y los deconstruye. Es dinámica, es cultural, genera ideas, narradores, historias, etcétera, etcétera. Estamos hechos de televisión. Pero hemos quedado entre el tintero con una pregunta para Dago que es interesante, que me la motiva un poco Pepe, y es este tema entre el arte y la industria, ¿cómo se maneja? ¿O es lo mismo? No. Yo creo que es una relación conflictiva. Yo creo que la televisión tiene elementos artísticos, pero tal como está planteado hoy en día, dista de ser arte, se acerca más a la industria. Sí. Ahora, un poco retomando lo que decía Pepe sobre las identidades, hay una cosa curiosa que yo he venido notando, y es que la gente que hace la televisión ha cambiado más de lo que realmente ha cambiado la audiencia. ¿A qué me refiero? Con toda esta exposición al TV cable y a las otras plataformas, con toda esta exposición a programación global, como que los que hacemos televisión nos hemos dejado deslumbrar por las series norteamericanas, por las series que se ven en otras plataformas, y hemos tratado de hacer ese tipo de contenidos en nuestra pantalla. Pero el mismo mercado, curiosamente y paradójicamente, cada vez nos demuestra más que solamente los programas que tienen algún tipo de sabor nacional, que responden un poquito a esa televisión que se hizo en algún momento, llámese de corte costumbrista si se quiere, pero que tienen alguna relación con nuestra realidad, siguen siendo los programas que más ve la audiencia, que más marcan en los estudios de rating y de audiencia. Es como si de verdad la gente de la televisión estuviera tratando de hacer una televisión global y el público estuviera tratando de reclamar una televisión más global. En ese sentido estoy convencido de que ha cambiado más la gente que hace la televisión que el público. Y la gente que hace la televisión, a veces pensamos que ese público ha cambiado al mismo ritmo y en el mismo sentido de lo que hemos hecho nosotros, y ahí entramos en una contradicción. Creo que el elemento de la identidad, por fortuna, sigue siendo un decisor del público nacional para ver qué programa escoge. A partir de esto uno podría pensar que no hay nada más global que lo local. No, pero eso es, digamos que eso está demostrado en la historia del arte y en la historia del entretenimiento. En el caso nuestro, no creo que haya un autor más universal que García Márquez, y habló de lo que era un cineasta más universal para nosotros que Víctor Gaviria, que habló de lo que pasaba en su comuna. Y realmente, si uno viera la telenovela que abrió las puertas del mercado internacional, fue la telenovela de Pepe, Café con aroma de mujer. En un momento en que, acuérdate Pepe, que estábamos diciendo aquí que para poder vender internacionalmente teníamos que matar cualquier referencia local, cualquier acento. Algún ejecutivo internacional por equivocación metió las patas, compró Café con aroma de mujer, una novela paisa, una novela con un escenario nacional, y ahí disparó las ventas internacionales. Interesante, volveremos con esto. Pepe, Dago mencionó algo que tenía yo en el tintero. De Yo y Tú a Café con aroma de mujer, esa manera de contar las historias de antes y esa manera en que se contó la telenovela Café, exitosísima, como pocas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se narra hoy? ¿Se narra distinto? ¿Se narra igual? Mira, yo creo que hay cierto menosprecio de los dirigentes de la televisión, y no solamente aquí, eso es internacional, por el público, que se cree que el público no entiende. Entonces tenemos una televisión que lo dice todo por el diálogo, que tiene que ser obvio, todo mostrado, todo dicho, porque se piensa que el público, el conductor de una familia, no entiende, es decir, se le niega la posibilidad de intuir las cosas, de un conocimiento no directo. Y eso es una falsedad. De ahí se cae en una televisión donde no hay la metáfora, donde todo tiene que ser explícito y recontradicho para que se supone la gente pueda entender. Yo creo que hay esa actitud un poco fascista del menosprecio por el público. La gente no entiende, la gente es bruta, entonces hay que darle todo molido. Eso determina un tipo de televisión obvia, sin ningún más allá creativo. Ahí por detrás de todo eso hay ese factor también. Pero eso de pensar que hay que, inclusive, esto es herencia de los mexicanos, voy a la ciudad, me da miedo poner, voy a Bogotá, Medellín,
Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ser una cosa que suene grandilocuente, internacional. porque resulta que la universalidad no está en lo grande, sino en lo local. No existiría Macondo, no existiría Rulfo con sus relatos, no existiría Kafka con sus novelas en Praga, una Praguita así de chiquita, y sin embargo la universalidad que tiene. Así que hay ese error en las apreciaciones. Antes de irnos a comerciales muy brevemente, Dago, ¿en qué han variado nuestras audiencias? Hoy tenemos unas audiencias que prenden el televisor y tienen 300 opciones. ¿Esta audiencia colombiana en qué ha variado? ¿Cómo se ha movido? Yo creo que la audiencia ha adquirido cierta competencia, ¿no? Digamos que la audiencia ha aprendido de una u otra forma a desconfiar de lo que ve. Yo recuerdo que cuando yo era niño, si lo decía el noticiero, era verdad. O sea, ahí no había absolutamente ninguna posibilidad de dudar, porque además estábamos en aquella época en que la imagen valía más que 1000 palabras. Sí. Cuando hoy en día la gente ha descubierto que la imagen también se puede manipular. Y hoy en día yo pienso que la actitud de la gente, por poner un ejemplo solamente frente a los noticieros, es una actitud un poco crítica. Como que la gente no se come el cuento de lo que le están diciendo ahí y tiene una actitud crítica que me parece muy positiva. Entonces yo sí creo que el público, y esto ha sucedido con todos los medios de expresión en la historia de la humanidad, a medida que se va haciendo uso del medio, se va adquiriendo una competencia que permite leer de una forma diferente a como se leía anteriormente. No estoy diciendo que ya la gente esté totalmente preparada para decodificar lo que hay ahí, pero sí estoy un poco de acuerdo con lo que dice Pepe, y es que ese público ha avanzado más en su competencia para leer y decodificar de lo que creemos nosotros los que hacemos la televisión que están preparados. Es decir, estamos ya hablando, no sé si de audiencias críticas, pero por lo menos un poco más selectivas y más formadas, digamos. Sí, no, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo pensaba que podía desarmar el televisor y mirando ahí iba a encontrar un universo. Hoy en día cualquier niño sabe que esto es un medio de comunicación y que funciona de otra manera. Por supuesto. Bueno, vamos a nuestro segundo corte de comerciales y continuaremos con nuestros expertos en este maravilloso mundo de la televisión. Ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. En Diálogo Mayor siempre tenemos un espacio para nuestros televidentes. Escuchemos qué dice la audiencia, qué dicen los televidentes de la televisión. Oigamos. Yo creo que sí, no hay ningún tipo de interés social en la televisión privada, porque pues ante todo hay un predominio de lo comercial y lo comercial aplaca mucho cualquier interés social que tenga la televisión. Pues de cierta forma he visto que la labor social que desempeña es muy bajita para lo que se espera. Yo creo que podría ser otros programas o otras intervenciones que ayudarían más a la labor social. Realmente la he visto muy flojita en ese campo. En el tiempo de nuestros padres habían programas que servían para educar y programas que les daban una educación más completa aparte de la que se les da en el colegio, y ahora hoy en día no se da. O sea, como lo decía, en el prime time se les da novelas que no le aportan nada a la sociedad. Sobre la televisión colombiana me parece importante porque tiene datos, información, cultura, tanto social, cultural, entretenimiento, todo me parece importante. Creo que estamos bien avanzados. Pues la mayor parte en cuanto a programas, muy poco, ¿sí? Ahorita están pasando programas que no son para nada esenciales en cuanto a los niños. Deberían incentivarlos mucho mejor, ¿sí? Para tener una sociedad de pronto con más cultura. En este momento, como podemos ver, no hay tolerancia en nada, empezando desde la televisión. Bueno, muy interesante lo que escuchamos de nuestra audiencia, nuestros televidentes, siempre preocupados. La televisión es objeto de observación constante. Vamos a volver con Dago y con nuestros invitados, con Pepe, para hablar de un tema que a mí me parece interesante. Hace unos años hubo una película bellísima que todos hemos, creo que, visto, que era Cinema Paradiso.
el cine hablando del cine. Hoy la televisión habla de la televisión. Y quisiera preguntarle a Dago, como a Pepe, la televisión es un lugar de encuentro. Ha sido un lugar de encuentro y recuerdo que cuando la oferta de la televisión era tan pequeña, tan minúscula, ahí nos veíamos los colombianos. Hoy, con esta oferta tan grande, sumado a las tecnologías, ¿nos encontramos o no los colombianos? ¿Qué pasa ahí? No, yo creo que definitivamente ya no nos encontramos, pero no creo que sea consecuencia de la oferta. Yo creo que esta es una consecuencia del desarrollo tecnológico y ha sucedido a través de la historia con todas las formas en que se ha transmitido el relato. Cuando el libro era un libro único que no se podía adquirir con facilidad, la familia se reunía alrededor de quien leía el libro a escuchar el relato. Cuando surgió la radio, cuando había estos radios de tubos grandísimos, pues la familia se reunía alrededor del radio para escuchar las historias. Cuando aparecen los transistores, donde cada uno puede tener su radio, esa reunión se atomiza y cada uno oye lo que quiere. Lo mismo sucedió con la televisión, cuando el televisor era un objeto absolutamente extraño y santificado en el hogar, pues la familia se reunía al frente del televisor. Cuando se populariza el televisor, cuando la industria de la construcción de televisores se lanza en semejante avanzada para vender muchos televisores, pues ya una familia puede comprar 4 televisores e instalar cada uno en su habitación y por lo tanto esa audiencia se dispersa y cada uno hace ejercicio propio de lo que quiere ver. Entonces se rompe como un rito grupal para convertirse en un ejercicio individual, con lo bueno y lo malo que tiene eso, porque de todas formas en cualquier ejercicio grupal siempre hay un ejercicio de autoridad y de poder. Digamos, cuando uno veía televisión era el papá el que decidía qué veíamos, lo mismo con la radio y lo mismo con la lectura. Entonces es como una dinámica normal de lo que sucede con las tecnologías, cuando esas tecnologías se desarrollan, se dispersan y dejan de ser tecnologías de uso grupal para convertirse en tecnologías de uso individual. El libro, el periódico, la radio, el internet, la televisión, todas estas formas de transmitir los relatos han sufrido procesos parecidos y creo que tiene que ver más con el desarrollo tecnológico que con un problema de dinámica social. Perfecto, para Dago, pero para Pepe. ¿Estamos hablando de televisión cuando estamos cambiando la plataforma? Es decir, ese televisor viejo de 4 patas de madera que nos encantaba, hoy se convierte en el celular y hoy se convierte en unas maneras de producir distinto. Esta transformación tecnológica me permite hablar también de televisión cuando los chicos me están revisando este propio programa, inclusive directamente por internet o por el celular. ¿Hablamos de lo mismo? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. En cuanto a la tecnología y la televisión, yo creo lo que anotaba Dago, el resultado de ese avance tecnológico en la recepción, da como resultado una dispersión de la familia. Ya no es para unirse, es cada uno para uno. Y yo no sé si valga la pena o venga al caso mi experiencia como director. Yo nunca quise dirigir televisión porque mi gran referente era el cine, en aquella época el neorrealismo y toda esa cosa. Y yo veía tan distante el cine de la televisión. La televisión no se podía lograr efectos visuales, atmósferas, porque era una luz botada. Empezaron a venir las cámaras más sensibles y entonces ya la cosa se pone diferente. Y sobre todo se puede empezar a sacar la cámara del estudio, buscar la calle, que era con lo que yo asociaba la expresión del cine, con la calle, con el hombre corriendo. Entonces ahí es cuando me proponen lo del chinche. Entonces ese avance tecnológico como los que han venido ahora, yo considero que son una gran contribución, que modifican de una manera muy positiva las posibilidades de expresión de la televisión. Yo quisiera muy brevemente que le contáramos a las audiencias cómo quisieran ver ustedes la televisión de Colombia en los próximos 5 o 10 años, más allá del tema del recurso tecnológico, que sabemos que va a crecer y que es importante y que es imperioso y que es inevitable y que es necesario además, pero en términos de historias, ¿qué queremos ver en la televisión colombiana en los próximos años, Dago? Pues si de mí dependiera, ¿sí? Yo quisiera recuperar como la diversidad que hubo en algún momento de formatos. Volver a tener la comedia de media hora, de fin de semana.
volver a tener el seriado de emisión semanal. Recuerda que esos seriados permitían otro tipo de narrativas y explorar otro tipo de géneros dramatúrgicos, porque de un tiempo para acá solamente tenemos la programación de emisión diaria. Y eso de una u otra forma limita no solamente el formato, sino el género e incluso el tratamiento que se le da a los temas. Cuando había esa televisión donde yo me ponía la cita semanal para ver un programa, uno podía tener audiencias que eran absolutamente fieles a ese horario y por lo tanto podía hacer unas narrativas un poco más elaboradas y profundizar un poco más en los temas. Fue algo de lo que hizo la generación de Pepe con los cuentos del domingo, por ejemplo, donde eso era una cita semanal los domingos y ese compromiso de la audiencia permitía explorar otras cosas. Entonces yo sí quisiera que de alguna forma la televisión recuperara esa diversidad de formatos, porque estoy seguro que de la mano de la diversidad de formatos viene la diversidad de géneros, de tratamientos, de profundidades. Muy bien, perfecto. Diversidad de formatos, clarísimo. Pepe. Bueno, yo creo respecto a eso que la televisión pública está dando un gran ejemplo. Una televisión no comprometida con el rating y por eso permite el vuelo imaginativo y hay unos programas excelentes fuera de la dictadura del rating, de las fórmulas. No están persiguiendo la fórmula ni competir, no, están expresando cosas que se les... Eso yo creo que, no sé de aquí en adelante qué vaya a pasar, pero yo creo que ese resurgir, digamos, de la televisión pública va a ser muy provechoso y le va a dar muchos ejemplos a la televisión privada. Perfecto, interesante. Una televisión que no está atada al rating, un tema complicado, lo saben ustedes, y una televisión que ojalá genere diversidad, encuentro del país en varios escenarios. Una televisión comprometida con construir un nuevo país. Muchas gracias a nuestros invitados. Realmente el tiempo es muy corto y no quisiera hacer conclusiones. Las conclusiones las tienen ustedes, los apreciados televidentes de Diálogo Mayor. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales y el próximo jueves, como todos los jueves, nos veremos aquí en nuestra sintonía. Feliz noche para todos. Muchas gracias.